vamos a estar trabajando 5 plugins en esta primera parte, plugins para Cinema 4D. Algunos son de pago, otros son gratuitos, y sin embargo voy a dejar en la descripción un link para su prueba y que ustedes juzguen si merecen la pena comprarlos. Funcionan en la versión R18 perfectamente. El primer plugin que vamos a trabajar va a ser CV Art Smart. Es un plugin que permite la importación de gráficos vectoriales desde Adobe Illustrator y otros que trabajen con estos mismos formatos, para lograr cosas como esta de manera muy sencilla, animable y totalmente personalizable. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es nos dirigimos al apartado de plugins en la parte superior. Vamos a buscar CV Art Smart Object, damos clic, inmediatamente nos vamos a cargar nuestro gráfico vectorial. Yo voy a usar en este caso esta sencilla y se nos ha cargado este grupo de vectores, y en la pestaña Object lo primero que vamos a hacer es una extrusión de 30. Después vamos a separar para que se note la diferencia de cada uno de los trazados. Inmediatamente después de esto lo que vamos a hacer es crear los materiales, y como ven se han creado los materiales de tal manera que yo los pueda editar fácilmente en Cinema 4D. Una de las cosas para tener en consideración es la manera de exportar los gráficos vectoriales. Primero, deben estar cerrados, deben ser curvas cerradas. Segundo, debemos exportarlos en Illustrator versión 10. Puede que funcionen de otra manera, pero he probado múltiples veces que importándolo de esta manera no vamos a tener ningún inconveniente. Así que es un plugin bastante útil para trabajar con gráficos vectoriales y poder hacer 3D rápidamente a partir de esos gráficos vectoriales, que no sean excesivamente complejos, y pudiendo modificar sus materiales. Y además, si es de nuestro interés trabajarlo enteramente en Cinema y hacerle algunas modificaciones, ya sea a través de MoGraph o algo, podemos simplemente oprimir la tecla C para hacerlo editable, y ahora vamos a tener cada uno de esos trazados con sus respectivas splines de forma separada, de tal manera que podamos hacer una edición a nuestro antojo. Bien, nuestro segundo plugin para analizar va a ser Forester, que es una suite completa para la generación de árboles, arbustos, pasto, rocas, etcétera, para Cinema 4D. Bastante eficiente, consume bastantes recursos, pero creo que da resultados increíbles, además de tener la posibilidad de animar, que es una de las ventajas impresionantes que tiene este plugin. Como ven en el ejemplo, esto se hizo de la manera más sencilla posible. Vamos a ver un poco su funcionamiento. Vamos nuevamente al apartado plugins, Forester, y vamos a darle clic acá en la parte superior para tener siempre a la mano las diferentes modalidades. Podemos crear un árbol, ya viene prediseñado. Podemos usar uno de la librería. Con el plugin se van a instalar todos estos árboles, esta librería, por ejemplo este, y en los parámetros del árbol vamos a poder manejar el tamaño, las ramas, el radio de las ramas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de parámetros muy fascinantes para hacer personalizados nuestros árboles. Fíjense cómo fácilmente podemos hacer modificaciones, y una de las cosas que más me atraen de este plugin es la posibilidad de animar cada uno de los parámetros. También se pueden crear otro tipo de estructuras naturales, como por ejemplo algo que se dificulta bastante es el tema de los pastos. Entonces vamos a ir al apartado multiflora, y acá tenemos pues una cantidad de flores, pastos, etcétera. Yo voy a usar por ejemplo fíjense, este pasto que no es simulado, es directamente una malla,
por lo tanto es bastante pesado, pero nos va a permitir, por ejemplo, hacer una distribución. Si nos vamos acá donde dice distribuir geometría, le decimos que nos la distribuya sobre esta, perdón que esta no lo he hecho editable, que nos lo distribuya sobre esta geometría, y como ven se ha distribuido en la geometría. Acá están los parámetros que podemos usar, son casi que infinitos. Hay una cantidad de formas de configurar esto, y si esta distribución no es suficiente, vamos a quitar acá la distribución por geometría, vamos a quitar esta, podemos hacer un multiclonador que funciona de la misma manera prácticamente que el cloner, para distribuir el total de esta malla, para distribuir en esta superficie o el conjunto de polígonos que hayamos determinado. Le podemos decir que la distribución sea random, o que haya un poco de turbulencia en la distribución, que haya un poco de cambio en la altura. Acá hay varias, la cantidad de multiplicaciones del cloner, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he notado que es bastante consumidor de recursos a la hora del render, por lo que usarlo de la manera clonador lo que va a hacer es eficiente es el trabajo, pero a la hora del render va a ser un poco lento. Como se ve, es bastante pulido. Esta escena no hay luces, no hay nada, pero como ven hemos llenado el plano de una manera muy rápida de un pasto más o menos creíble que podemos combinar eficientemente con otro tipo de pastos, porque por ejemplo si yo regreso acá y meto otro multiflora, y a este multiflora le digo que quiero que sean y lo meto desde el clonador. En el clonador vamos a ver entonces el render. Ya deben aparecer flores y pasto por toda la superficie que nosotros hayamos detallado, o podemos marcar una nueva superficie, un camino, etcétera, y entonces tendremos un hermoso paisaje lleno de girasoles. Este plugin es muy necesario a la hora de crear escenas naturales. Creo que es bastante simple de su manejo, tiene bastantes parámetros para trabajar. El tercero de los plugins que traigo en esta oportunidad es Magic Arc. Es un plugin que permite un rig bastante simple de autos. En este caso un simple cubo modificado con una semiaparencia pero puede ser, ustedes pueden encontrar en YouTube bastantes tutoriales sobre este plugin. Lo interesante es que Magic Arc tiene la posibilidad de hacer una configuración bastante detallada del auto y permitirnos que su comportamiento obedezca al suelo, al terreno en el cual se está moviendo el auto. En el cuarto puesto está uno de mis favoritos. Es un plugin que se llama Mesh Boolean, y lo que hace es efectuar las operaciones booleanas, pero de una manera muy eficiente. Quiero que se fijen en esta geometría y en cómo esta automáticamente ha creado unos biseles que permiten mostrar esto de manera como si fuera de una superficie dura. Fijémonos un momento en cómo está establecida esta estructura, y verán que no hay sino un cubo, que es la parte donde yo pasé, un cilindro que está con el efecto de restar, otro cubo que es el que me hace el orificio acá, y este para completar que me hace esta pequeña muesca
Y como ven, el booleano es totalmente interactivo y ahí nos podemos dar cuenta cuando los cortes son correctos o incorrectos. Por ejemplo, fijémonos acá, dice cómo el plugin logra hacer los cortes correctos y no nos genera una malla estropeada y bastante limpia en geometría. Para su uso es bastante simple. Vamos a tener que tener la figura base, sea la que sea, a modo de malla, y las demás pueden ser de cualquier otra forma. Vamos a hacer, por ejemplo, una esfera, que es lo más sencillo, y yo voy a agarrar el cubo y la esfera y les voy a dar, por ejemplo, sustraer. Entonces la esfera me va a sustraer el cubo, como cualquier efecto booleano. También puedo cambiarlos desde acá. No quiero que me los sustraiga, sino que me los una. Y entonces va a generar una unión. Y quiero que nos fijemos en la manera en que logra juntar estas mallas de forma muy eficiente, sin generar geometría interna. También podría ser, por ejemplo, un corte. Y entonces ahora tenemos el cubo y el corte hecho, que se puede extraer, que está dividido realmente. Cuando demos la operación final, vamos a tener ese dividido. Yo voy a duplicar esta esfera y esta esfera la voy a meter de vuelta acá debajo, y a esta le voy a decir que me haga una sustracción, porque quiero mandar este acá. Tenemos dos operaciones con la misma esfera ahí logradas. Cuando ya tenemos la operación totalmente aplicada, vamos a dar al comando bake, que se encuentra en la parte inferior del panel del plugin, y entonces vamos a tener como se darán cuenta, vamos a tener una sola malla, pero con la marca de los cortes o las subdivisiones que haya hecho para lograr esa malla booleana, que es bastante interesante el resultado. Como les digo, es uno de mis plugins favoritos, sirve bastante para Hard Surface de una manera rápida, totalmente automática, porque yo puedo a esto generar la cantidad de elementos, trabajar con ellos de la manera que más me convenga. Fíjense, por ejemplo, hay un punto acá que me genera una malla equivocada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo estos vértices y estas aristas y estos polígonos solapados. Entonces simplemente voy a buscar el tamaño que me genere la malla limpia. Lo mismo pasa con esto. Entonces vamos a ver si sacándolo más, moviéndolo hacia un costado, y simplemente ya hemos generado una malla bastante más limpia. Es cuestión de ir buscando en qué punto la operación es correcta o incorrecta. Bien, nuestro sexto plugin es algo que le hace falta bastante a Cinema, y es un buen apartado para extracción de los mapas UVs. Esto es lo que me ha hecho Cinema con este personaje de manera automática. Y vamos a ver cómo funciona el plugin Seamler. Vamos a ir al inicio. Vamos a darle, primero vamos a buscar el plugin, como siempre acá, plugin Seamler, y yo saco la ventanita acá aparte.
Ahora nos vamos acá, clic derecho, y vamos a buscar en Ensambler el Unwrap. Muy bien. Ahora queremos ver, en este momento así está. En este momento así está la malla de nuestro personaje. Fíjense qué desastre. Lo que va a hacer Similar, no sé cómo se pronuncia exactamente, es que a medida que vayamos haciendo los cortes se van a ir organizando. Vamos a verlo acá en vivo. Vamos a hacer corte a los brazos. Fíjense que ya se cortó todo el resto de la malla. Ahora es esto. Vamos a cortar acá en las muñecas. Fíjense que yo lo tengo con simetría en X. Vamos a darle otro corte por acá para que se expandan. Fíjense. Vamos a hacer otro corte acá. Simplemente clic. Simplemente clic. Acá hay un truco. Era ahí el corte, no era al otro lado. Entonces vamos a borrar con la tecla control. Y después borramos esta. Y ahora nos queda solo esta por ajustar. Y ahora tenemos, fíjense, ya totalmente separados unos del otro. Si la malla, en este caso esta malla que puede pasarles, no está totalmente simétrica, tiene algunos errores. Entonces va a suceder esto. Simplemente lo hacemos manualmente. La corrección. Luego borramos esta parte que nos sobró y volvemos a unir esta. Y ahí tenemos entonces la otra malla. Vamos con, por ejemplo, las piernas. Van acá. Van acá. Corte interno para que se nos desplieguen. Fíjense cómo se va creando automáticamente de manera interactiva cada una de las partes que componen este modelo. De forma bastante eficiente. Creo que incluso mejora mucho software de pago. Este plugin es realmente interesante para este tipo de trabajos. Vamos a cortar acá. No hemos sacado el cuello. Sacamos cuello. Cortemos acá. Y creo que habría que hacer un cortecillo acá también. Esta es la parte que estamos trabajando y falta acá. Y ahora tenemos espalda y frente separada. Ahora falta la cabeza. Vamos a extraer por aparte las orejas. Las orejas. Y vamos a cortar por la mitad el rostro, que en este caso puede funcionar mejor. Fíjense cómo me ha desplegado de manera muy bien cada una de las partes. Creo que incluso los tamaños son los adecuados. Y este sería básicamente el plugin Seamlers, que me parece fundamental para nuestros trabajos. Es cuestión de darle un poquito de práctica, y creo que para geometría orgánica y geometría de hard surface también es muy eficiente, porque a medida que vamos cortando vamos viendo interactivamente cómo esta va generando nuestra nueva V.